Hola, bendiciones, bienvenidos a nuestro podcast, nuestro primer tema hoy de 40 días forjados por Dios. Y tenemos a nuestro invitado especial, Daniel Ripoll, mi hermano mayor. Bienvenido. Eso, bien, bien, firme. Excelente poder ser parte de este tiempo poderoso. Eso, ahí estamos hoy empezando este podcast enfocado en los hombres. Aquí también con los devocionales para hombres, porque creo que necesitamos un refuerzo, que usted pueda estudiar cada día su devocional y al mismo tiempo poder tener personas que tienen una experiencia espiritual y nos ayuden a enfocar nuestra vida como hombres de Dios. Y hemos usado esta figura de la forja. Yo creo que la forja es un buen ejemplo de cómo Dios trata al hombre, y al hombre también le gusta de cierta forma ese trato fuerte, o lo entendemos de esa manera así. ¿Cómo lo ves tú también este tema de la forja? A veces también incluso es necesario porque de hecho los hombres somos fuertes en sí y los metales fuertes y la gente fuerte necesita un trato fuerte a veces de parte de Dios para poder hacernos más fuertes, Yes. para purificarnos, para limpiarnos. Y lo que el Señor busca con la forja no es debilitarnos, sino obviamente sacar todo aquello que no está correcto en nosotros, que nos puede debilitar, para poder fortalecernos y encontrar un uso útil en nosotros. Así que es una oportunidad linda de Dios poder comparar este tiempo devocional con una forja, porque vamos a ser pasados por fuego, para que el Señor nos limpie, nos purifique y nos fortalezca, nos haga mejores. Así En el nombre es. de Jesús. El metal llega crudo a la forja, pasa por el fuego, se ablanda y comienza el herrero a hacer su trabajo. Y el herrero por lo general tiene un diseño ya como quiere él ese metal, transformarlo de la crudeza en la que viene hacia no solamente ese proceso que necesita para ablandarlo, sino ya un diseño final. Sin embargo, eso cuesta, viéndolo ya en la vida real, cuando pasamos por pruebas o cuando vemos que las cosas no se nos dan, a veces muchos quieren ya desistir. ¿Por qué cuesta tanto al hombre mantenerse en un proceso? Todo lo ve como lento, como que quiere las cosas para allá. Eso es un problema en este tiempo. No, yo creo que es un común denominador en la temporada en que estamos. Todo el mundo quiere todo flash. Quiere de inmediato, quiere un resultado de inmediato. Antes tocaba esperar procesos, a ver cuándo te llamaban, cuándo entraba una llamada, cuándo podías llegar a cierto lugar, ciertos sitios. Pero hoy, como todo llega en segundos, hasta las respuestas que uno busca en la internet llegan en segundos, todo es en segundos. Uno quiere también que los procesos de la vida sean en segundos. Y hay principios de la Biblia que no han cambiado. Dios es un Dios de procesos. Nos gustan las promesas y los cumplimientos, lo que no nos gusta es lo que está en la mitad. Y yo creo que el proceso es lo que nos hace aptos para llegar al cumplimiento de esas promesas en nuestra vida. Y Dios no se vuelve el proceso en nuestra vida, porque Él sabe que las bendiciones pueden dañarnos si no llegamos listos para recibirlas, si no tenemos un corazón a prueba de esa bendición. Y yo creo que esta forja hace justo eso, nos prepara para recibir las promesas de Dios en nuestra vida, y a veces no nos gusta eso. A nadie le gusta ser corregido, a nadie le gusta que lo regañen. ¿A quién le gusta que lo regañen? Esto no es por gusto. Dejemos el gusto a un lado y enfoquémonos en la necesidad. Lo necesitamos. Y hay muchos que están en medio de ese proceso que Dios les está tratando, piensan y se confunden muchas veces porque obviamente cuando se predica la palabra encontramos que hay un enemigo que estorba nuestras vidas y las bendiciones y aquellas cosas que queremos alcanzar. De cierta manera tenemos que aprender a diferenciar cuándo ese proceso es parte de esa forja en la que Dios nos está tratando o cuándo es un ataque del diablo, porque hay gente que todo lo sataniza también, o si definitivamente todas estas cosas terminan haciendo parte de la forja. ¿Será que hay una forja de Dios o hay algo que no sea de Dios en ese proceso? Lo tremendo es que todo es espiritual. Yo tengo ese principio que aprendí mi madre y lo he capturado así. El salmista decía, aprende a reconocer a Dios en todos tus caminos. Yo creo que Dios conoce todos nuestros procederes. Cuando Dios tiene un propósito con alguien, vea, cuando usted se sienta encaminado al propósito de Dios, hayas querido tomar el proceso de Dios, hayas querido saltarte la barda. Yo tengo esta frase: cuando Dios tiene un Jonás para un Nínive, tú llegas a ese Nínive en barco o llegas vomitado por un pez. Está buena. Pero llegas. Así es. ¿Comprende? Entonces todo depende de tus decisiones. Si Dios te ama, Dios te va a procesar. O te mandan a un barco porque estás siguiendo el lineamiento que Él te da,
o tú te quieres rebeldizar y no, yo me voy para Tarsis en mi nave. Ok, te vas para tu Tarsis, en la mitad te manda una tormenta, te permito. O sea, el plan de Dios no es la tormenta, el plan de Dios no son los problemas, el plan de Dios no es mandarte en un pez, el plan de Dios es que tú llegues tranquilo, siguiendo sus lineamientos y sus principios. Pero a veces la iniquidad del hombre, dice Proverbios 19:3, tuerce su camino. O sea, Dios atravesó un camino y nosotros lo torcemos. Y dice, y luego se irrita contra Dios el corazón. Entonces, qué bonito que Dios, a pesar de que nos montemos en un barco para Tarsis, permite una tormenta en la mitad para poder enviar un pez que nos tiren y lleguemos a ese propósito. Así se ha vomitado, pero llegamos allí. No era el plan original de Dios. Dios no quiere que estemos en problemas en la vida. Dios no quiere que nos enredemos el camino. Él traza un camino para nosotros y somos nosotros mismos los que lo torcemos muchas veces. Entonces ahí pasan diosidencias y consecuencias. Entonces tenemos que aprender nosotros mismos a identificar si esas cosas que estamos viviendo hoy son consecuencias o son parte del proceso de Dios en nuestra vida. Entonces yo tengo que revisar, son mis decisiones, qué me dijo Dios y qué estoy haciendo. Siempre pasarlo por ese filtro de mi devocional personal, el devocional familiar y mi servicio a Dios. Si después de yo haber hecho todo lo que tengo que hacer, me pasa lo que no me tiene que pasar, como Job, que examinaba todo lo que había hecho, ese tiempo de reflexión, los amigos curucuteando, pero ven acá, tú no hiciste algo malo, no hay algo escondido ahí atrás. Uno tiene que hacerse esa introspección, esa revisión personal. Si yo hice todo lo correcto, no, pastor, yo oré, yo ayuné, yo estoy siendo fiel en mis diezmos, ofrendas, primicias, votos, yo estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo a mi esposa, yo no le escribo un chat a nadie y después lo borro, yo no estoy hablando con ninguna, yo no estoy stalkeando páginas, yo no, ya tú revisaste todas esas cosas raras, yo no estoy mirando por allá un perfil raro, yo no estoy entrando a cosas y ¿cómo se llama esas cosas? En link oculto. Yo estoy, todo está, mejor dicho, me faltan las alitas y la aureola. Si uno miró todo eso, uno se da cuenta si ese proceso es de Dios o no. Entonces uno dice, bueno, caramba, entonces como Job, yo soy un Job también, diría uno. Espero que sea en nuestro caso muchas veces. Si uno revisó todo y uno está, mejor dicho, inmaculado y perfecto, entonces uno puede decir, bueno, incluso en eso, Dios, podemos ver en la historia de Job, que aunque no había, el capítulo 2 de Job dice que el Señor, Satanás incitó a Dios contra Job sin causa, no había causa en lo que le había pasado, no había un por qué, pero con Dios siempre hay un para qué. Cuando Job había perdido todo, conocemos la historia en Job 42:10, que le fue restituido al doble. Lo que sí sabemos es que Dios siempre va a cumplir su propósito. Después de uno haber analizado todo lo que uno hizo o dejó de hacer y no encontró ninguna causa, siempre vas a encontrar un propósito. Todo va a obrar para bien. Romanos 8:28 no lo sabemos de memoria. A los que amamos a Dios, todo obra para bien. Entonces, identificar si hubo una causa por mí o por lo que fuese, sea cual fuese la situación que me llevó a donde estoy hoy, a esa forja, a ese proceso, a esa situación, a ese fuego de la prueba que estoy pasando hoy, va a identificar si hay algo que corregir en mi conducta para cambiar mi resultado, pero tenemos una esperanza. Yo creo que al final de todo este proceso, Dios va a cumplir su propósito. Y es lo que nos mantiene esperanzados para poder aguantar y echarle ganas en medio de la candela que podemos estar llevando, en medio de la transformación que Dios va a provocar en nosotros. Es un conflicto a veces en la mente de la gente, porque al ver todas las pruebas no falta el que se compara con aquel que dice, pero pues a él ¿por qué no le va así? Y a mí me toca la parte más dura, a esa gente que le ora al Señor y dice, Señor, yo sé que tú tienes las mayores pruebas para tus mejores guerreros y tal. Escógete otro guerrero. Exacto, y comienza a comparar su proceso con el proceso de otros o sus resultados en algunas áreas, porque de pronto la persona dice, yo estoy haciendo lo posible para prosperar en el área financiera o para hacer algo en mi familia, y bueno, veo al otro que pues parece que no se esfuerza y mira que le dan estos resultados y yo todavía estoy apurado tratando de conseguir esto. ¿Cómo podemos hacer para no estar comparándonos en esos procesos que al fin y al cabo son diferentes cada uno? Exactamente nos pasaba en los tiempos de colegio y de universidad. Cuando tomamos a un profesor de esos que sabían y hacían 4 o 5 diferentes exámenes, con las preguntas, de pronto hasta las mismas preguntas, que le cambiaba un signo, le cambiaba una letrica, le cambiaba un número, y parecían las mismas preguntas, pero eran diferentes. Cada uno de nosotros nos tocó un proceso diferente. No somos iguales al de al lado. Si nos estamos copiando al de al lado, si estamos mirando al de al lado, podemos perder nuestro examen. Así hacían, ¿no? Ponían una fila
el examen A y el examen B. Y a veces nadie sabía que estaban haciendo el examen así. Correcto. Y caíamos en ese error, ¿no? Los que teníamos la costumbrecita de mirar a ver si alguien nos tiraba alguna respuesta, a veces caímos en esa. Por eso el Señor siempre nos dice, yo creo que en la Biblia nos dejó el Señor las minas, nos dejó bien. Usted no esté mirando para el lado. Hebreos 12:2, ponga los ojos en Jesús. Él es el autor y consumador de su fe y de su proceso. Lo suyo no es igualito al de al lado. Puede que se parezca, pero tiene un símbolo diferente, una cosa diferente. Hay algo diferente que Dios quiere tratar contigo. Y solamente Dios y tú saben qué es lo diferente del uno del otro. Y qué cosas necesitan manejar en Él y qué cosas necesitan manejar en ti. Dios, que es el autor y consumador de tu fe, de tu propósito, el que te vio en el vientre de la madre, el que te conoce hasta cuando Dios te ve hasta con el foco apagado, decimos nosotros. Dios que conoce todo de nosotros, aunque el de al lado se parezca a ti, aunque hayan salido de la misma madre, el mismo papá, tenemos procesos diferentes, luchas diferentes, aunque el examen parezca el mismo. ¿Y cuánto demora? Porque hay gente que dice, pero ¿por qué tanto tiempo? ¿Por qué me pasa esto? Y otra vez repito lo mismo y sigo como en el mismo cuento. ¿Por qué pasa eso? Tremendo, porque eso de pronto, vuelvo y repito, no entender el proceso de la palabra, que el Señor dice que Dios no retarda. El que retarda no es Dios. Dios dice, Él es paciente con nosotros. O sea, el que se está demorando a veces no es Dios. Nunca es Dios. Siempre soy yo. Siempre soy yo. Me demoro o en entender, o en hacer, o en ejecutar. Por eso la revisión tiene que ir al manual de vida, a lo que Dios quiere para mí, ¿verdad? La instrucción que Dios me ha dado a mí y según cómo estoy siguiendo yo esa instrucción. Ahí es donde va la demora. La demora está en qué tanto me siento yo en la forja. Bueno, Señor, haz lo que tú quieras hacer, pero a veces me estoy moviendo y Dios quiere trabajar en uno y uno huyéndole a la candela, o me salgo frío de la forja, como dice el devocional del día 1, me salgo frío por dentro, todavía no he dejado que la candela haga todo lo que tenga que hacer. Y yo tengo que sencillamente ponerme en las manos de Dios y hacer, no pararme de ahí hasta tener la respuesta del Señor conmigo, como Jacob. Jacob luchó con el ángel hasta que el ángel le dio la bendición. A veces abandonamos nosotros los procesos en la mitad del camino. Wow, sí, como esa imagen gráfica que está por ahí del tipo con el diamante y ve el diamantico en el otro y desiste de su batalla porque quizás no hay control y lo de él era más grande. Los procesos a veces más largos, obviamente, a veces revelan una recompensa mayor en nuestra vida. Tenemos que aprender a ser pacientes dentro de nuestro proceso, no mirar al de al lado para no desanimarnos. Porque a veces vemos que el de al lado corrió rapidito y como el embarazo del elefante versus el embarazo de los perritos, ¿verdad? Que los perritos ya tuvo no sé cuánto y tú, ¿por qué elefanta? ¿Por qué estás demorado tanto? No te preocupes, que lo que yo estoy a punto de parir es algo grande, no es cualquier cosita. Entonces, los procesos de cada uno es diferente. El consejo principal aquí es, hey, como el caballo cochero, mire para adelante y enfóquese en lo que Dios tiene con usted. Porque lo que tiene con usted, aunque se parezca a lo de al lado, es totalmente diferente. Uno ve, y esto como para ir cerrando, uno ve, por ejemplo, una lucha muy fuerte en este tiempo, que pienso también que el enemigo tiene su estrategia para opacar la imagen del hombre en su familia, en la sociedad. Todos estos movimientos ideológicos, de cierta manera, pisotean el concepto de un hombre que le puede servir a Dios para edificar. Y pues nos damos cuenta que en esta exposición del hombre ahora muchos han bajado la guardia en lo que deben hacer. Es decir, muchos se enfocan de pronto en solo producir riquezas, pero se olvidan de su papel dentro de la casa, como padres, como esposos, y han perdido ese liderazgo dentro de la familia. Y por eso yo creo que necesitamos la forja. ¿En qué nos puede ayudar ese exponernos a Dios para volver a ese diseño de un hombre de verdad? Porque ahora también en términos ideológicos, no solamente se maltrata la figura del hombre, sino que también esa desfiguración está en el mismo hombre. O sea, hay hombres que no se ven con esa libertad de poder tomar el liderazgo en su propia casa. ¿Cómo nos ayuda la forja en eso? Qué tremenda pregunta, espectacular, porque cada uno dentro de la familia tiene un rol. Y yo creo que donde cada uno abandona el rol que tiene dentro de la familia, empieza a perderse el enfoque dentro de la familia. Ahora, el asunto aquí tremendo, y por qué lo del hombre resalta, porque el Señor le dio el rol de profeta, de proveedor, de protector dentro de la casa. Es quien lleva el baluarte, es el sacerdote de la casa.
Y cuando el hombre pierde ese rol, pues evidentemente se pierde el rumbo de los roles dentro de la familia. La autoridad, la protección, la palabra profética. Y dice la palabra en Proverbios que sin profecía se desvía el pueblo. Entonces hay un modelo bíblico. Hay un modelo bíblico que es donde el hombre tiene que fijarse y tiene que encontrar el rol que a él le corresponde. Entonces, cuando Dios nos moldea, que es nuestro autor, que es nuestro forjador, Él va a quemar de nosotros todo lo que estamos haciendo incorrecto. Creo que este tiempo devocional es una linda pausa para sentarnos en la forja y decirle, Señor, quema, saca todo lo que estoy haciendo mal, porque si yo me enderezo, mi familia se endereza. Ajá. Si yo me meto en la película, todo va a empezar a encajar dentro de la casa. La mujer, los hijos, la mujer se va a sentir protegida, amada, va a sentir que el hombre trae provisión, que el hombre es profeta, no solamente que trae provisión y abandona la parte profética o la parte de protección, de amor a la familia, sino que el hombre cumple todo el modelo que el forjador ha trazado para él. Y te dice, mira, es que pasa que tú eres metal, sí, tú eres fuerte, claro que sí, pero eres un pedazo de metal. Déjame darte la forma que yo diseñé para ti. Wow, así es. Y yo creo que la forma de Dios es la que encontramos en la forja. Cuando el Señor nos mete candela, saca lo que no va, los golpes de la vida nos deformaron, pero el Señor vuelve y te da el molde y dice, lo que tú tienes que hacer es esto. Tú, y cuando vienes a ver, creo en el nombre de Jesús que después de este tiempo devocional, los hombres van a salir con el modelo que Dios trazó para ellos. Y como resultado, su familia va a encontrar el rol. A veces nos quejamos del problema de los hijos, es que en la casa de mi esposa, es que la economía está así. Y todo esto es la consecuencia de que un hombre ha perdido la forma original que el forjador había trazado para él. Si eso está pasando dentro de tu casa, dentro de tu vida personal y dentro de tu familia, es tiempo de ponernos en la forja y decirle, Señor, échale candela al asunto. Muéstrame, revela, saca todo el sucio que esté por ahí y dame la forma original que dije. Si los hombres podemos sentarnos en esa forja, permitir que Dios haga su trabajo, nos moldee conforme Él estableció en el manual de conducta que es la Biblia para nosotros, vamos a tener familias diferentes y como consecuencia una sociedad bajo el modelo que Dios estableció para nosotros como humanidad. Así es, esa es la demanda de Dios en este tiempo y bueno, es invitarles a todos a que tengan su devocional, lo hagan juiciosito en casa, profundicen en la palabra. Qué bueno que hemos escuchado estos consejos y esta perspectiva de lo que significaría la forja si nosotros nos ponemos ahí en la presencia del Señor. Una última palabra de dirección a los hombres y es que cuando terminamos la forja, todos salimos con una forma. O sea, la forja nos termina siendo una forma. Unos saldrán como espadas, otros como hachas, otros, yo no sé, como lanzas, con las diferentes herramientas y propósitos que puede cumplir ese metal ya en las manos del Señor. Y creo que deberíamos sentirnos bien, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, comenzamos en la parte musical, juntos caminamos la primera etapa de Estrato 7 en su momento, pero bueno, igual estamos desarrollando diferentes aspectos y cómo hacemos para sentirnos bien, porque hay gente que precisamente persigue modelos, pero al encontrar esa forja en el Señor, va a poder ser una espada útil en las manos del Señor. Eso es lo importante, que en el proceso no perdamos el enfoque, sino que al final tengamos esa utilidad en las manos del Señor, porque al fin y al cabo Dios no va a crear simplemente un cuadrito para que adorne. Él va a crear instrumentos útiles en sus manos. Así que sea ese ánimo, ¿no? Para la gente. El ánimo es justo eso, cuando ves el resultado. Ajá. Porque en el proceso no te vas a sentir chévere muchas veces. A nadie le gusta sentirse regañado, castigado en un momento, pero eso va a forjar tu carácter. A nadie le gusta sentirse confrontado. A nadie le gusta que en medio de su proceso le dice, pero tú hiciste, pero ya yo sé que yo hice, ya estoy tratando de corregirme. No, al final, sé paciente contigo mismo. Sé paciente con lo que Dios está haciendo contigo. Sé paciente porque quizás alrededor no te estarán recordando tu pasado. Usted enfóquese en su futuro. Si estamos enfocados en que esto va a dar resultado, yo creo que eso va a ser lo que nos va a motivar en ese momento de desánimo. En el momento de desánimo, el Señor le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte.
O sea, lo que el Señor no quiere es que en el proceso de pronto vamos a ser zarandeados, vamos a sentirnos frustrados por momentos, vamos a sentirnos tristes por momentos. Entonces la sensación chévere no está en el proceso. Déjame decirte esto. La sensación está chévere cuando tú empiezas a ver los resultados. Y los resultados demandan tiempos, demandan espacio, demandan disciplina de levantarte, de hacerlo diariamente sin fallar. Entonces ese resultado, esa disciplina te va a someter a que los gustos no te gusten mucho. Los procesos no gustan mucho, nos gustan son los resultados. Entonces, para que pueda haber ese resultado, aguanta el proceso. Entonces, durante este tiempo, para sentirte chévere, no es sentirte chévere. Aguanta el proceso. Que creo que al final, a los tiempos finales, cuando empieces a verlo, oye, que aguanta, que chévere, que espectacular, como cuando uno va al gimnasio, al principio viene todo dolido, viene que le revienta todo, pero cuando uno empieza a sentirse a veces que la barriga se mueve, empezó a formarse la cuestión y dice, epa, este dolor aguanta. Entonces, aguanta el fuego, aguanta el proceso y seguimos orando durante este tiempo de devocional para que tu fe no falte, para que te enfoques en que lo que está por venir va a ser espectacular. Yo creo que eso va a ser lo que le va a encontrar gustico al devocional. Así es. Digo, caramba, este va a ser mi tiempo de prueba, este va a ser mi tiempo de proceso. Estoy en la forja, pero después que termine este tiempo devocional, voy a ver el resultado. Que no soy cualquier cosa, que no soy un pedazo de metal, que soy una espada, que soy alguien útil en la sociedad, en mi familia y en el reino de Dios. Así es, en las manos del Señor. Qué bueno, ¿verdad? La forja, ese fuego intenso, esos martillazos, ese moldeo de Dios se vive en su presencia. O sea, todo lo que nosotros podamos hacer en su presencia, y vamos a sentir el fuego. Cuando vamos a la iglesia, los martillazos de la palabra. Cuando estemos con la gente que nos reta, ahí vamos a estar recibiendo forma. Y a veces esos resultados van a ir sumándose. De pronto, de a pequeñas cosas, vamos a ir viendo cómo se achata el metal y ya va tomando forma de cuchillo o de espada. Y uno dice, oye, ¿verdad? Yo pensaba que esa área de mi vida yo no la podía cambiar y mira cómo ya se va cambiando. Pequeños avances nos van dando resultados. Cuando vamos a la iglesia aprendemos un gran mensaje y en la tarde lo aplicamos, decimos, hey, sí está funcionando. Entonces es como la suma de cada martillazo. Cuando Dios dice que hay un pedazo de óxido que tengo que darle más duro, aquí hay un lomo grande que tengo que bajar más, a veces Dios va a insistir hasta que seamos conforme a su diseño que Él pensó de nosotros. Y en el proceso uno va a decir, caramba, no estoy donde quiero, pero tampoco estoy donde estaba. Exacto. Bueno. No estoy donde quiero, pero tampoco estoy donde estaba. Yo voy un poquito más adelantado y eso nos va a ir motivando en el camino. Así que ánimo, si comenzaste, termina, porque el Señor va a hacer la buena obra que comenzó en nosotros, se refiere en completarla en el nombre de Jesús. Así es, lo que hemos hecho es profundizar en el primer día. Tu reto es tomar tu devocional en tu mano, leerlo, y hay unos retos espirituales que debes cumplir, un reto del día que debes cumplir. Así que toma tu libro devocional para hombres. Si no lo tienes, escríbenos y te lo hacemos llegar. Muchas gracias. Últimas palabras, Daniel, para despedirnos de la gente. Nada, haz tu parte, haz lo posible y Dios hará lo imposible. Un abrazo para todos, bendiciones. Bendiciones, nos vemos en el próximo.